Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y con todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas muchísimas gracias. Nos vamos a ir a Argentina porque todavía resuenan los bombos que predicen competencia, que predicen enfrentamientos. Una Argentina que todavía tiene un largo camino por recorrer para lograr la pacificación. Y cuando hablo de este tema, me refiero a que todavía resuenan los bombos de guerra, de esos bombos que retumbaron durante 12 años, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Ganó Mauricio Macri, es el nuevo presidente, pero ellos no lo aceptan. Como tampoco aceptan las medidas que está tomando el gobierno para salir de una crisis que evidentemente tiene las consecuencias de 12 años mal gobernados. La situación es grave para el gobierno porque tiene que soportar, evidentemente, la furia y los reclamos de los trabajadores que pierden su empleo, de las familias que evidentemente sufren grado sumo la pérdida de su valor adquisitivo y también la inflación que azota. En estas últimas horas se dio un hecho muy interesante para analizar y lo vamos a hacer con una autoridad en la materia como es el doctor Armando Rivas. El tema tiene que ver con la situación, claro, que se produce por la pérdida de empleos a consecuencia de los ajustes que el gobierno tuvo que implementar. Y hay una reacción por parte de los sindicatos y reacción por parte de los partidos políticos que representan al ciudadano. Y algunos creen que generando una ley de antidesempleo se puede de alguna manera resolver el problema de fondo, cosa que estimamos que no es el camino. El camino es tomar las herramientas y los argumentos que uno tiene para poder avanzar en la vida y fundamentalmente sobrellevar esas cargas que a veces se nos anteponen a nuestros objetivos. Bueno, se discutió en el Congreso de la Nación, se aprobó finalmente y de acuerdo como se había anunciado previamente, el presidente Mauricio Macri en el día de hoy vetó esa ley. Vetó esa ley desde el marco representativo de una de las fábricas que desde que asumió su gobierno se han recompuesto y de una fábrica totalmente improductiva y deficitaria se convirtió ahora en una fábrica productiva y que está dando trabajo. Pero vamos a escuchar al doctor Armando Rivas, que tiene toda la autoridad del mundo para explicarnos de este tema tan difícil. Armando, bienvenido, un gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, mira, lo primero que hay que reconocer es que la entrada de Macri como presidente cambió la visión de la Argentina en el mundo, porque restauró la seguridad jurídica en este caso. No, porque la seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo, porque donde no hay seguridad jurídica no hay inversión. Y esto es uno de los problemas que había traído el gobierno anterior y donde también el problema grave que todavía se está sufriendo y no se ha podido y es difícil de resolver es el enorme gasto público que estaba arriba del 50% del Producto Bruto. Esta ley casi es una contradicción, un intento de contradicción con la seguridad jurídica. Desde mi punto de vista, la ley es inconstitucional porque viola el artículo 17 de la Constitución que garantiza
la propiedad privada. Y también uno que supuestamente defiende el trabajo, que es el artículo 14b, que viene prácticamente de una aceptación de parte de la Constitución del 49, ¿no? Pero ahí tampoco se le da un derecho al trabajador de que no se le puede echar, porque el empleo es un contrato. Por lo tanto, tanto tiene derecho el empleador de echar a un empleado por alguna razón correspondiente con las necesidades de su empresa, no lo es el derecho del empleado de irse cuando crea que tiene un puesto mejor en otro lado, ¿no? Esta es la idea de que viola la ley de que no se permite el despido, la ley antidespido. Porque ahora hemos discutido la parte jurídica, pero está la parte económica, que es la consecuencia, porque la economía no es autónoma, la economía es consecuencia del sistema jurídico y político en el cual se desarrolla, ¿no? Y donde se crea esta inseguridad jurídica, cae la inversión y por lo tanto aumenta el desempleo. La ley tendría el efecto económico de aumentar el desempleo, porque habría menos inversión y no que con la llegada de Macri las posibilidades de inversiones, tanto argentinas como del extranjero, se han incrementado por la impresión que da de la seguridad jurídica a la propiedad privada desde que llegó. Esta es la esencia. Y ese es el problema que crea el socialismo. Y donde aumenta el gasto público al 50% del Producto Bruto, de hecho se está violando la propiedad privada con los niveles de impuestos que generan. Entonces, esta es la idea que está afectando no solamente a la Argentina y América Latina, sino también a Europa, donde tú tienes la prueba clara con los datos que hay de que cuando tú aumentas el gasto público cae la tasa de crecimiento económico, ¿no? Europa en la década del 60 crecía entre el 5 y el 6% por año los principales países que eran Alemania, Francia, Italia, España e Inglaterra. Y ahora en los últimos 8 o 9 años, ¿no? O no crecieron, o Alemania creció un 1%, Italia cayó un 8% la economía y la española en un 4%, ¿no? Entonces, y esto es un problema porque no se acaba de entender que el sistema que cambió al mundo no fue el capitalismo, como le llamó Marx, fue el rule of law, que es la seguridad jurídica del derecho de propiedad y el saber que la ley la define el sector, el poder judicial. En otras palabras, que el poder político no puede hacer lo que quiera porque está condicionado, y los que dicen si la Constitución, si la ley es ley, y esto está puesto en los Estados Unidos, con el caso famoso de Madison versus Marbury, donde el juez Marshall dijo: todo país que ha creado una constitución la considera la ley fundamental. Por tanto, toda ley contraria a la constitución es nula. Y es la función y el deber del Poder Judicial decir qué es la ley. Y esto es lo que los americanos llamaron el Judicial Review, que es... Y esto determinó el sistema
que los americanos en 100 años se convirtieron en el país más rico del mundo. Y la Argentina, cuando tuvo el sistema, a principios del siglo, como lo escribió recientemente The Economist, tenía un ingreso per cápita mayor que el de Italia, que el de Alemania y que el de Francia. Para redondear un poco, Armando, todo lo que estás diciendo, evidentemente la Argentina todavía tiene resabios de gobiernos típicos socialistas que evidentemente, como le sucedió a Fidel Castro con Cuba, lo que sucedió con Hugo Chávez y actualmente Maduro en Venezuela, Totalmente. con lo que está sucediendo con la señora Dilma Rousseff y Lula en su momento en Brasil, que evidentemente han tirado por la borda todo el patrimonio de un país, de sus países ricos. Exactamente, es así. Los únicos que se enriquecen son los gobiernos, ¿no? Llorando por los pobres se hacen ricos desde el gobierno Ujú. y empobrecen a más que votan por ellos después resulta. Porque, como dijo Ayn Rand, el comunismo y el socialismo son la misma cosa. El primero se hace por homicidio y el segundo por suicidio. Es decir, la gente vota por el sistema que lo destruye. Y esto se está viendo en toda parte del mundo occidental, donde se desconoce, porque una de las cosas que más se desconoce es que la filosofía política angloamericana que cambió la historia del mundo es la opuesta a la franco-germánica que determinó el totalitarismo en el mundo, con el nazismo, el fascismo y el comunismo. Ujú, ujú. No. Y esto, que es una cosa que está en la historia, es desconocida totalmente. Se habla de la civilización occidental y cristiana, ¿no? Cuando Europa, hasta el siglo XX, lo único que hacían era matarse entre ellos, y la prueba es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Ujú, ujú. ¿no? Y ahora creo que lo importante es destacar el sistema y es lo que la Argentina en este momento Macri está tratando de hacer, de volver a no violentar la Constitución. Lo que pasa es que ha heredado una situación difícil, ¿no? Que no se arregla de la noche a la mañana. Ujú. Esto no es un sueño de una noche de verano creer que el sistema que dejaron esta gente se puede resolver de la noche a la mañana. Sin Pero duda. hasta ahora está haciendo cosas que están, a mi juicio, correctas, como es haber sacado las retenciones a las exportaciones, y esto va a crear, porque la Argentina estaba teniendo ya un déficit, un superávit comercial mínimo, cuando había estado teniendo hasta 12.000 millones de dólares de superávit comercial en el año 2011, 2012, por ahí. Ujú. Entonces, creo que el tema hay que saber que la inflación no se resuelve de la noche a la mañana, y si tú controlas la cantidad de dinero, cuando aumentas el gasto público y sube la tasa de interés, se destruye el sector financiero, que es el sector sanguíneo. Ujú. Y esto pasó en la Argentina con la 1050, pasó en Chile y pasó en Estados Unidos cuando subieron la tasa al 23%, quebró toda el sistema de ahorro y préstamo. No sé si te acuerdas de esa Claro, época. cómo no, por favor, lo sufrí en carne propia. Armando, para redondear, porque se nos fue el tiempo, evidentemente creo que coincidimos contigo en cuanto a esta apreciación que estás haciendo y me gustaría una frase final respecto de tu visión de los próximos 365 días, de aquí a un año, la perspectiva que se tienen de una Argentina que sí está en el cambio y este hecho del veto de una ley antiempleo, evidentemente lo ha demostrado el presidente Macri. Pero tu opinión en un minuto. Bueno, mi opinión en un minuto es que tú sabes que yo no hago predicciones, sino que manifiesto preocupaciones. Ujú, El sistema está difícil,
pero creo que y lo que no está claro todavía es la política a seguir para cambiarlo totalmente. Está clara la intención y está clara el hecho de la seguridad jurídica, que es un cambio fundamental. El otro pasa por la política monetaria, vamos a ver qué cosa es lo que hace y qué es lo que se puede hacer con la política fiscal, y dependiendo de eso vamos a tener un resultado mejor o más rápido o no. Esta es la situación tal como yo la veo. Te agradecemos muchísimo, Armando Rivas, esta opinión, estos minutos, tu predisposición a de alguna manera ayudarnos a entender mejor el proceso. Muchísimas gracias. Seguramente en cualquier momento estamos con un nuevo tema, dialogando con el doctor Armando Rivas. Gracias, Armando. Un abrazo y volvemos. Bueno, gracias a ti, Agustín. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.